Vamos a hacer un ejemplo de regla de la cadena para derivadas de segundo orden cuando se tienen dos variables independientes. Vamos a demostrar que si z es igual a f de xy y x igual a Euler a la s coseno de t, y igual a Euler a la s seno de t, entonces d cuadrado de f de x cuadrado más d cuadrado de f de y cuadrado es igual a Euler a la menos 2s por d cuadrado de f de s cuadrado más d cuadrado de f por dt cuadrado. ¿Okay? Entonces, demostración. Bien, como z igual a f de xy es una función que está indicada, entonces lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Voy a escribirlo aquí. F depende de x y depende de y x depende de s y de t, y depende de s y de t. En un video exterior habíamos demostrado que la segunda derivada de f con respecto a s, en ese caso, era d cuadrado de f de x cuadrado por dx de s al cuadrado, de x de s al cuadrado más d cuadrado de f de y cuadrado por dy de s al cuadrado más dos veces d cuadrado de f de círculo cruzada de x de y por dx de s por dy de s más df de x por d cuadrado de x de s cuadrado, ahora voy a borrar acá, por más, df de y por d cuadrado de f de s cuadrado. Y de la misma manera, d cuadrado f de t cuadrado era d cuadrado f de x cuadrado por dx de t al cuadrado más d cuadrado f de y cuadrado por dy de t al cuadrado más dos veces d cuadrado f de x de y por dx de t por dy de t más df de x por la segunda derivada de x con respecto a t más df de y por la segunda derivada. Aquí coloqué, en el anterior coloqué mal, es d cuadrado y de c cuadrado, d cuadrado y de t cuadrado. ¿Ok? Bien, pero ¿quién es? Como esto es x y esto es y, entonces vamos a calcular las derivadas. Entonces dx de s es Euler a la s coseno de t, lo que implica que la segunda derivada de x con respecto a s es Euler a la s coseno de t. Ahora, dy de s es Euler a la s seno de t, derivo aquí. Eso implica entonces que la segunda derivada de y con respecto a s es Euler a la s seno de t. Ahora vamos a calcular dx de t. Derivo aquí con respecto a t, es Euler a la s, negativo, ¿no? Porque la derivada de coseno de t es menos seno de t. Es decir, Euler a la s seno de t, lo que implica que d cuadrado de x de t cuadrado, de x de t cuadrado es, derivo aquí, es menos Euler a la s coseno de t, porque la derivada de seno es coseno. Ahora, de y de t es, derivo aquí con respecto a t, es Euler a la s coseno de t, lo que implica que la segunda derivada de x, de y con respecto a t es menos Euler a la s seno de t. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir estas derivadas en estas dos fórmulas que acabamos de escribir. ¿Ok? Entonces cambiémonos de pantalla, pero para eso voy a llevarme lo que tengo aquí escrito. Es decir, voy a escribir esto para saber qué es lo que vamos a sustituir. Entonces lo voy a copiar.
Voy a copiar esto. Copiar. Me paso para la otra hoja. Pegar. Ok. Entonces ahí lo que tengo es, me regreso, que dx de s es Euler a la s coseno de t. Por lo tanto, aquí nos quedaría igual a d cuadrado f de x cuadrado. Entonces esto es Euler a la s por coseno de t elevado al cuadrado. Más d cuadrado f de y cuadrado por dy de s al cuadrado. Vamos a ver cuánto es dy de s. Dy de s es Euler a la s seno de t. Es decir, Euler a la s seno de t al cuadrado. Más 2 veces la cruzada por dx de s, que es Euler a la s coseno de t, por Euler a la s seno de t, que es dy de s, más df de x por la segunda derivada de x con respecto a s. Segunda derivada de s es Euler a la s coseno de t, ¿no? Es decir, por Euler a la s coseno de t, más df de y por la segunda derivada de y con respecto a s. Segunda derivada de y con respecto a s es Euler a la s seno de t. Sacamos las cuentas y esto nos daría d cuadrado f de x cuadrado por Euler a la 2s coseno cuadrado de t, más d cuadrado f de y cuadrado por Euler a la 2s elevamos al cuadrado seno cuadrado de t, más 2 veces la cruzada de cuadrado de x de y, de f de x de y aquí Euler a la s por Euler a la s nos daría Euler a la 2s seno de t por coseno de t, más df de x por Euler a la s coseno de t, más df de y por Euler a la s seno de t. Y hasta ahí está cuánto es d cuadrado f de s cuadrado. Entonces vamos a dejarlo ahí como ecuación 1. Ahora nos regresamos y nos vamos a copiar la derivada de f con respecto a t. Si no, nos copiamos esta. Copiar. Y la pegamos acá. Ok, ahora vamos a reemplazar las derivadas con respecto a t. Entonces aquí nos quedaría d cuadrado f de x cuadrado por dx de t al cuadrado. Entonces vamos a ver quién es dx de t. Es Euler a la s seno de t. Es decir, por Euler a la s seno de t al cuadrado. Más d cuadrado f de y cuadrado por dy de t al cuadrado. ¿Cuánto es dy de t? Euler a la s coseno de t. Es decir, por Euler a la s coseno de t al cuadrado, más 2 veces la cruzada de cuadrado f de x de y por dx de t por dy de t, es decir, por Euler a la s seno de t por Euler a la s coseno de t, más df de x por la segunda derivada de x con respecto a t, segunda derivada de x con respecto a t, menos Euler a la s seno de t, coseno de t, perdón. Es decir, por menos Euler a la s coseno de t, más df de y por la segunda derivada de y con respecto a t. Segunda derivada de y con respecto a t es menos Euler a la s seno de t. Es decir, por menos Euler a la s seno de t. Listo. Sacamos las cuentas, entonces eso nos quedaría d cuadrado f de x cuadrado por Euler a la 2s seno cuadrado de t, más d cuadrado f de y cuadrado por Euler a la 2s coseno cuadrado de t, más bueno, vamos a mirar aquí, vamos a regresarnos un momento, porque la derivada de x de t es menos Euler a la s seno de t. Aquí habíamos cometido un error, es menos Euler a la s seno de t. Entonces de x de t
al cuadrado es menos Euler a la S seno de t al cuadrado, y no cambia eso. Pero aquí sí nos cambia el signo, ¿no? Por aquí es menos. Entonces aquí nos cambia el signo. Entonces es menos 2 veces d cuadrado f de x de y por Euler a la 2s seno de t por coseno de t. Y aquí nos daría menos df de x por Euler a la s coseno de t menos df de y por Euler a la s seno de t. Y esto es d cuadrado f de t cuadrado, y esto lo vamos a llamar ecuación 2. Ahora vamos a sumar las ecuaciones 1 y 2, por lo tanto me las voy a copiar y las voy a pasar para la otra página para sumarlas. Entonces la ecuación 1 la copio, la pego y me regreso y copio ecuación 2. Ecuación 2 la copio. Ok, entonces aquí dice seno de t. Entonces cuando sume aquí nos quedaría, sumamos, ¿no? La sumamos. Entonces d cuadrado f de s cuadrado más d cuadrado f de t cuadrado. Igual. Entonces nos quedaría aquí, miren que esto tiene como factor común estos dos, Euler a la 2s por d cuadrado f de x cuadrado. Entonces nos quedaría así, d cuadrado f de x cuadrado por Euler a la 2s, que se repite, que multiplica a seno cuadrado más coseno cuadrado. Vienen estas, ¿no? Entonces se repiten d cuadrado f de y cuadrado por Euler a la 2s, entonces d cuadrado f de y cuadrado por Euler a la 2s, que multiplican a seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Ok? Más este y este son iguales con signos diferentes, eso da 0. Este más este son iguales con signos diferentes, eso da 0. Y este más este son iguales con signos diferentes, y eso da 0. Ahora, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, por lo tanto nos queda que d cuadrado f de s cuadrado más d cuadrado f de x de t cuadrado es igual a d cuadrado f de x cuadrado por Euler a la 2s más d cuadrado f de y cuadrado por Euler a la 2s. Factor común, Euler a la 2s, entonces nos queda aquí que es d cuadrado f de s cuadrado más d cuadrado f de t cuadrado es Euler a la 2s, el factor común, d cuadrado f de x cuadrado más d cuadrado f de y cuadrado. Paso Euler a la 2s al otro lado a dividir, y nos quedaría, lo que queríamos demostrar es que d cuadrado f de x cuadrado más d cuadrado f de y cuadrado es, este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y al dividir queda con signo exponente negativo, ¿no? Por d cuadrado f de s cuadrado más d cuadrado f de t cuadrado, que es lo que se quería demostrar, ¿no? Entonces queda entonces demostrado. Bien, espero que lo repasen con calma, porque es un ejercicio bastante elaborado, ¿no?